Tema que en realidad guarda muchas relaciones, un tema muy parecido al que vimos anteriormente, que es ataques contra enroques opuestos. La diferencia de esta partida es que no vamos a ver solamente un ataque directo sobre el enroque largo, sino que también las posibilidades que hay contra el enroque corto, ¿no? Es decir, no todas son muchas veces flores contra los enroques largos, sino que también el enroque corto tiene que solucionar algunos tipos de inconvenientes, especialmente en las defensas sicilianas. Para esto tomamos una partida que es un ejemplo de la partida Keres con Botvinnik del año 1941 en Leningrado. Todas siempre las partidas tienen una anécdota, ¿no? Es decir, Botvinnik fue sin duda uno de los grandes padres de la escuela soviética, muy respetado, una persona que fue campeón del mundo en 3 oportunidades. Fue el sucesor de Alekhine, ¿no? Su lugar quedó vacante después de su muerte y él en un match torneo logró ganar ese match torneo y convertirse en el nuevo campeón del mundo. Tal vez el primer campeón del mundo ruso, porque ya que Alekhine jugaba como francés, ¿no? Se dice que había una partida que se había jugado de hacía 6 meses atrás, donde justamente el jugador de blancas había logrado una victoria muy importante, pero Botvinnik tenía una cualidad, una capacidad de lucha asombrosa, es decir, cosas que lo pueden mostrar dentro de lo que era su capacidad de lucha. Podemos hablar de que el primer torneo que juega a los 12 años hace 0 puntos y el año siguiente el mismo torneo lo gana, ¿no? Es decir, que una persona que muy luchadora, muy trabajadora, en todas sus partidas se ve. Dicen que los que lo conocían dicen que él inclusive recibía libros de torneos de jugadores de categorías muy inferiores, pero él analizaba igualmente las partidas, veía las ideas, y que posiblemente una de estas ideas o la idea que lleva a la victoria en esta partida sea producto justamente de una de esas partidas que él ha visto en un torneo de jugadores inferiores, ¿no? Hay de una forma irónica o no, Petrosian, que también fue campeón del mundo, comentaba de Botvinnik que las novedades teóricas de Botvinnik seguramente se han visto en alguna otra partida, ¿no? Pero en realidad era un gran estudioso, un maestro en todos los aspectos, y en esta partida hace una demostración de calidad y de técnicas excelentes. D4, caballo F6, C4, E6. Entonces, Botvinnik ha jugado muchas líneas de apertura con negras, muchas defensas. Esta forma de juego que trata de entrar en las nimzo-indias, las aperturas que son hipermodernas, los cambios que se han producido a partir de los años 30 y han creado nuevas estructuras de juego, ya inclusive algunas pinceladas se empezaron a dar antes de la Primera Guerra Mundial, con jugadores como Rubinstein y el mismo Nimzovich. Luego, durante los años 20, hubo otros jugadores que han creado otro tipo de formas de juego que un poco limitaran todo lo que eran los gambitos de dama o los peón rey puros, ¿no? Entonces, caballo C3, alfil B4. Alfil B4 en realidad es una jugada que se hace primero porque desarrolla rápidamente las piezas, amenaza enrocarse y sigue evitando el plan claro que tienen las blancas, que es poder jugar E4. El blanco intenta por todos los medios poder ocupar el centro, que es lo que le va a dar fuerza a su posición. Si ocupa el centro y logra jugar E5 y colocar su alfil en D3, ya hemos visto en ataques contra el enroque corto de qué manera se puede lograr con esa cuña en 5 rey y con ese alfil en D3 problemas para el
segundo jugador, en este caso sobre el flanco de rey. Entonces la idea de las negras es evitar por todos los medios que el blanco pueda expandirse en el centro. Por esa razón, esta jugada sin la ocupación del centro por medio del peón. Entonces, dama C2. Esto es la variante capa blanca. Capa blanca, de forma muy lógica, dice, si yo quiero jugar E4, entonces la dama en C2, si no lo puedo hacer con el caballo, con la dama puedo defenderlo, ¿no? Entonces, un poco de esta manera se obliga a D5, para que de esta manera el blanco no pueda nuevamente jugar E4. Entonces, C por D5, E por D5 y alfil G5. Entonces sale el alfil, el blanco quiere jugar E3, quiere jugar alfil D3, de pronto quiere meter el caballo por E2. Entonces la salida del alfil obedece un poco a poder jugar E3 sin que el alfil quede dentro de la cadena de peones, dentro de la estructura, y tenga una movilidad mayor. Entonces H6 obliga a una decisión. Empieza el blanco a tener que tomar una decisión con respecto a la posición, si es necesario tomar en F6, alfil por F6, dama por F6, y E3, como se juega normalmente y se considera de la mejor manera, ¿no? O hacer una jugada que en ese momento estaba de moda, estamos hablando del año 1941, y una partida que se había jugado hacía poco que había dado muy buenos resultados, donde después de H6 el blanco juega alfil H4. Y ahora es interesante porque en realidad la consecuencia de toda la posición es una consecuencia lógica. En realidad la fuerza, justamente lo bueno de la partida es toda la lógica que resume a esa partida. Entonces, C5. ¿Por qué C5? El negro piensa de la siguiente manera: el blanco tiene una mayoría de peones en el centro y por otra parte con su alfil está amenazando el flanco de rey. Con mi alfil en B4 he comenzado lo que sería un ataque en el flanco de dama, y por otra parte tengo una mayoría de peones en el flanco de dama. Entonces mi juego tiene que estar ahí. Por otra parte, si el alfil estaba en C1 y lo colocó en G5 y en H4, ahora no está en C1 o no está en la diagonal C1-H6, y entonces no puede defender tan fácilmente el flanco de dama. Entonces el abrir la posición sobre el flanco de dama me puede traer como beneficio que mi dama de D8 pueda pasar a A5, que mi caballo se coloque bien en C6, que potencialmente pueda colocar un alfil en F5, es decir, que pueda crear sistemas de ataque sobre el flanco de dama, donde pueda conseguir la compensación necesaria a ese contrajuego de las blancas. Entonces la teoría empieza a tambalear un poco. El blanco se ve un poco tal vez incómodo contra esa jugada y juega enroque largo. Pero dijimos que para enrocarnos largo tenemos que tener una ventaja consistente de tiempos. Y una ventaja consistente de tiempos por parte de las blancas no se ve que existan. Por otra parte, estamos colocando al rey en una columna que seguramente, que ahora está semiabierta, pero que seguramente estará abierta, y eso va a ser un tema de ataque, es decir, que el rey va a necesitar escaparse de esa posición, con lo que va a perder tiempos. Por esa razón, alfil por C3. Si tomamos B por C3 en esta posición, seguramente la partida hubiera seguido con C4, dama A5, o con dama A5 directamente, o con caballo BD7 y dama A5, y entonces se produciría todo lo que sería temas de ataque sobre el flanco de dama, ¿no es cierto? Por esa razón quiere evitar de cualquier forma el debilitamiento más de la posición que ya tiene en el flanco de dama, y toma dama por C3. G5, de esa manera eliminamos el alfil, lo colocamos en G6, y ahora existe la posibilidad de C por D4.
Lógicamente a alguno se le ocurrirá tomar con la torre en D4, lo que pasa que ¿de qué manera piensa el blanco? El blanco piensa que su dama en C3 en cierto modo corre peligro, porque la torre se va a terminar colocando en C8 y la dama va a necesitar salir de esa posición de C3. Por esa razón toma dama por D4. Caballo C6 y ahora dama A4, porque de esta manera limita la acción del caballo. Y lógicamente una de las jugadas que habrá evaluado, lógicamente era enroque, ¿no? Pero mejor que enroque es alfil F5. ¿Por qué? Porque con alfil F5 el negro ya está acomodando al rey y le impide el poder escaparse a B1 y A1. Entonces empiezan a haber problemas aquí en la posición, porque hay una pieza que realmente nos está creando un problema, que es el alfil de F5. Entonces, ¿de qué manera evitar los problemas del alfil F5? Eliminando el alfil. Pero ¿cómo hago para eliminar el alfil? Entonces, ante la pregunta nace la respuesta más o menos inmediata y clara: E3. Torre C8 y ahora alfil D3. Alfil D3, hemos logrado con esta jugada, ¿qué cosa? Eliminar la acción del alfil sobre la diagonal y poder jugar rey B1 aprovechando la clavada, que no hay un jaque a la descubierta ni ningún tema por el estilo. Entonces, ¿cuál es el problema de la posición? El problema de la posición es que hay una pieza, que es la dama, que la dama en realidad es una conjunción de la torre y el alfil. Cuando empezamos a aprender el movimiento de las piezas, la primera pieza que aprendemos es la torre. ¿Por qué? Porque juega como las calles, ¿no? Es decir, juega en horizontal y vertical, que es lo que más acostumbrados estamos a ver. Y después aprendemos el alfil, porque es justamente el opuesto. Entonces es fácil entender los opuestos. Pero después aprendemos la dama. ¿Por qué? Porque se conjuga la acción de la dama con el movimiento de la torre y alfil. Es decir, la dama es, si ponemos una torre y un alfil encima, veremos efectivamente que es una dama. Entonces, si hay un alfil que nos amenaza en cambiar, la pieza que puede reemplazar ese alfil en la diagonal es la dama. Por eso dama D7. Dama D7 ahora está primero evitando lo que es la clavada real, la clavada de la dama en A4 sobre el rey en E8. Y por otra parte está defendiendo el alfil. Y está amenazando entonces, al evitar la clavada real, un jaque doble descubierto, un jaque descubierto, con caballo B4 jaque, por ejemplo, amenazando la dama, el rey, el alfil. Por esa razón, el rey necesita fundamentalmente irse de esa situación tan peligrosa y juega rey B1. Rey B1, entonces alfil por D3, torre por D3, y ahora finalmente la dama cumple la función que antes cumplía el alfil, con dama F5. Y ahora el problema es que ¿cuál es la jugada útil que podemos hacer? Porque tenemos las piezas clavadas, los descubiertos. Entonces, E4. Entregando un peón. Y ahora tenemos distintas opciones. Podemos tomar de peón, de caballo, de dama. Está claro que estamos atacando y que él tiene problemas por la diagonal blanca. Al tener esos problemas por la diagonal blanca, está claro que cambiar las damas no tiene mucho sentido, porque lo que estaríamos haciendo es favoreciendo esos, eliminando esos problemas que él tiene. Tomar de peón, el único camino que queda luego es poder avanzar el peón para poder producir un ataque por la diagonal. La pieza más ágil para poderse mover pasa a ser la captura de caballo, que puede amenazar en un futuro un caballo C5 con el doble a la torre y a la dama y aprovechando la clavada. Entonces rey A1. Rey A1, de esa manera sale de la diagonal. Como ven, fue un enroque largo que necesitó de la jugada rey B1 y rey A1. Y ahora nos gustaría mucho poder jugar caballo B, caballo doble, pero tendríamos el jaque como problema, ¿no es cierto?
Y entonces vemos que el principal problema de la posición es que no podemos continuar porque nuestro rey está en una situación incómoda, primero por la dama y después por la torre. Por esa razón, la jugada natural, enroque. Entonces, claro, amenazan el doble con caballo C5. Por esa razón, y tengo la octava línea muy desprotegida, por esa razón, todavía sin enrocarme, debo jugar torre D1. Ahora aparece una jugada que se llaman maniobras de desviación. Yo creo que es la jugada más difícil de la partida, la única jugada complicada de la partida, que si se analiza se puede encontrar y se encuentran las razones por las cuales se hacen, que es B5. Desacomoda a la dama de tal manera que hay que comer el peón, dama por peón. Entonces caballo D4, ¿qué hace? Amenaza a la dama, no se puede tomar el caballo por el mate con la torre en C1. Entonces debemos volver con la dama y nos están amenazando caballo C2 jaque. Y se acuerdan lo que hemos visto en el W1, el mate de la cos. Entonces, para evitar justamente lo que es el mate de la cos y lo que son las amenazas que se pueden generar con caballo C2, dama E3, dama D3, para tratar de impedir la diagonal blanca que puede ser tan peligrosa. Pero caballo C2 jaque, rey B1, y ahora habíamos hablado de que hay formas de elegir la manera más correcta de poder atacar sin necesidad de un cálculo exacto de variantes. Y cuando miramos esto, vamos a ver que la pieza que nos está impidiendo a nosotros poder desarrollar todo el ataque es la dama de D3. Quiere decir que el enemigo de la posición es la dama de D3. Cualquier variante que pueda eliminar esa dama de D3 es una jugada correcta, porque automáticamente podríamos realizar todo el plan de ataque con la dama en F5 contra el rey de B1. Por esa razón, la jugada que aparece es caballo B4. Y ahora abandona, porque ninguna jugada es posible. Supongamos que juega, no sé, dama E3, por ponerles un ejemplo. Seguiría simple caballo D2 jaque, jaque doble descubierto, otro tema que hemos analizado, única rey A1 y caballo C2 mate. Entonces sería definitivo caballo B4, no hay jugada posible por parte de las blancas que impidan o la pérdida de la dama o el mate en C2.